La palabra del Señor dice que un día Jesús miró los campos y vio que la mies era mucha y que los obreros eran ¿qué? Eran pocos. Y la pregunta, ¿por qué hay tan pocos obreros? Cuando vemos que hoy le preguntamos a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y todo el mundo dice creer en Dios y hasta se ha vuelto de moda ser cristiano. Y todo el mundo dice ser cristiano. Y uno escucha a la gente, hasta luego, Dios te bendiga, ¿verdad? Se ha vuelto de moda ser cristiano. Pero la pregunta es, hermanos, ¿somos cristianos realmente como la Biblia lo pide, lo enseña y lo desea de nosotros? ¿Realmente ante los ojos de Dios estamos viviendo realmente para Cristo? El hecho de estar en este lugar no me hace cristiano. Y alguien preguntará, ¿y entonces no sirve de nada venir a la iglesia? Sí, porque aquí vienes a aprender cómo llegar a ser un verdadero cristiano. Aquí vienes a ser instruido por el Señor, pero el hecho de que vengas aquí no te hace cristiano, a menos que lo que escuches de la voz de Dios pueda hacer que tu vida realmente viva la experiencia de un cristianismo verdadero. Es por eso que aunque vemos multitudes que acuden hoy a templos, a iglesias cristianas, el Señor sigue diciendo lo mismo: la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Y los obreros son pocos. ¿Saben por qué? Porque hay una característica especial que identifica a los verdaderos cristianos. Y es que los verdaderos cristianos darán fruto, sí o sí darán fruto. No puede haber un verdadero cristiano que no dé frutos. Porque la Biblia lo registra que entonces su vida es una vida solo de apariencia. Es como si yo en esta mañana me colocara un traje, una ropa blanca, me colocara ese aparatico que le colocan allí para mirarle las pulsaciones y dijera, yo soy un médico graduado de la Javeriana. ¿Verdad? Quizás muchos que no me conocen dirían, oiga, sí, vea, traje el traje de médico, traje los elementos del médico. Pero ¿qué distingue al médico del que no es? Hermanos, el cómo hace las cosas. Si me traen un paciente enfermo, el verdadero médico sabe cómo atender ¿a quién? Al paciente. El verdadero médico actuaría en un momento de emergencia. El verdadero médico, al ver la necesidad de un paciente, ¿se queda quieto? No. Actúa. Si yo me trajera un traje de mecánico, viniera engrasado, yo los podría engañar a ustedes y ustedes dirían, oiga, ese es un mecánico. Pero si me ponen frente a un carro que está varado, hermanos, es ahí donde se prueba si realmente soy o no ¿qué? Soy. Hermanos, estamos en un mundo donde hay la necesidad de verdaderos cristianos y verdaderos hijos de Dios. Y en medio de este mundo estamos siendo probados por Dios. Dios está determinando si lo que has aprendido aquí, si lo que usted estudia en su casa, y eso es lo que estudian. Porque los que no estudian están más graves todavía. Porque muchas veces, aunque sabemos y estudiamos y conocemos, no vamos a la práctica. No queremos permitir que Dios nos haga verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y por eso vivimos en un mundo donde hay tanta necesidad, donde hay tanta hambre de la palabra de Dios, y aunque usted tiene el pan de vida, no está dispuesto a sacrificarse para compartirlo a los demás. Y el Señor sigue diciendo, la mies es mucha. Y aunque las iglesias están llenas
de obreros. Hermanos, pocos están dispuestos a ser verdaderos cristianos para llevar el nombre de Cristo en alto. Porque ¿saben por qué se le llama cristianos los cristianos? Porque los discípulos caminaban, hablaban, hacían las obras que imitaban a las de Jesús. Aún Pedro, cuando iba por las aldeas visitando a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, porque la Escritura enseña y los apóstoles vivían esa experiencia. ¿Cuál es la verdadera religión que ellos enseñaron mientras testificaban de Jesús? No dice Santiago 1:27, la verdadera religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en su ¿qué? En sus tribulaciones, y no solamente eso, guardarnos sin mancha del mal. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos afanados, sí, por guardarnos de muchas cosas que nos hacen daño y que sabemos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué de las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Y qué de las cosas que a Dios le agrada que hagamos en beneficio de un mundo que necesita del amor y del poder de Dios? Por eso, hermanos, cuando vivimos un evangelio a medias, no somos verdaderos cristianos, porque un verdadero cristiano no es un cristiano a medias. Es un cristiano completo. Por eso, hermanos, si hay un pecado que a Dios le ofende, es el pecado de la neutralidad. Cuando nosotros somos neutros, cuando no ni hacemos ni dejamos hacer. Y por eso el Señor quiere que seamos, o somos o no qué, o no somos. Pero hay algo que a Dios no le gusta y son las apariencias. O somos realmente para ser usados por Él, o finalmente no seremos nada. Y hermanos, cuando nosotros permanecemos en ese pecado de la neutralidad, donde ni somos ni llegamos a ser, sino que nos mantenemos ahí en la mitad, ni echamos para atrás ni echamos para adelante, antes nos convertimos en una piedra para otros que sí quieren avanzar. Hermanos, ese es el peor y el más terrible engaño en el que el diablo tiene a miles sumidos dentro del cristianismo. Porque los que están allá afuera y rechazan la voz de Dios y no quieren servir a Dios, ellos ya tienen destinado su final. Ellos mismos lo han escogido. Pero al menos no son piedra de tropiezo para otros que sí quieren salir de esa condición. Su condición es terrible, pero más terrible es la condición de aquello que pudiendo ser, que conociendo, que sabiendo lo que debemos hacer, no nos disponemos para que el Señor nos use y su nombre sea glorificado, sino antes, por el contrario, nos convertimos en una piedra de tropiezo para otros. Por eso, queridos, o somos o no somos. Es como cuando los que manejan carro. ¿Qué pasa cuando yo le coloco en la palanca de cambios el neutro? ¿Avanza el carro? No, antes muchas veces echas para atrás, porque quedas sin control. Y así es la vida del cristiano que no avanza diariamente para la gloria de Dios, para servir a Dios, para ser mejor cada día. Así es el cristiano que dedica cada día menos tiempo para el Señor. En vez de echar para adelante, echa para ¿cuánto? Para atrás. Así es el cristiano que cada día se olvida de Dios gradualmente por los deseos, por las ambiciones, por los afanes y los compromisos del mundo. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando vivimos una vida neutra y no estamos comprometidos con Dios realmente, hermanos, no avanzamos en nuestra vida cristiana? No avanzamos en nuestra vida cristiana. Y hay mucho por hacer. No necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer. Pregunto, ¿alrededor suyo hay necesidad? ¿Hay personas que no conocen el Evangelio?
Necesitamos ser instruidos y maestros en la palabra de Dios para hablarle a alguien de lo que Cristo ha hecho por mí. Vea, yo me quedo admirado con la vida de la mujer samaritana. Una mujer que necesitaba el perdón de Jesús, que necesitaba una conversión, que vivía en una vida de pecado, pero que en el momento en que se encontró con el Señor restauró su corazón, su mente, y ella se dispuso desde ese mismo momento por completo a entregarse y servir a su Señor. Y se ganó a casi toda la población donde ella vivía, solo con el propio testimonio de su vida y el cambio que ella tuvo para la gloria de Dios. Hermanos, cuánto poder tiene nuestra vida y lo que hemos recibido para cambiar e impactar la vida de otros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con aquellos que perecen a nuestro alrededor? Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos desean ir al cielo y cuántos desean que su familia vaya con ustedes? Yo creo que todos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para impactar a nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo para la salvación de aquellos que decimos querer y apreciar? Cuando ni siquiera nosotros nos preocupamos por ser cada día mejores delante de Dios. ¿Cómo? Es como decir, ¿cómo vamos a sacar a los que se están ahogando cuando yo mismo me estoy ahogando? Por eso la palabra del Señor nos amonesta en esta mañana: o somos o no somos. Vamos al libro de Mateo capítulo 12 versículo 30. Vea, hermanos queridos, hay una solemne advertencia para aquellos que son o viven una vida neutral, que viven una vida de apariencia, que no son lo que Dios desea que lleguemos a ser, y que están ocupando el puesto que quizás otro anhelaría estar en su lugar. Hermano, yo he visto y yo veo. Mateo 12:30. Yo veo personas que hoy están esclavas del pecado porque nunca conocieron la verdad que hoy nosotros conocemos. Hace poco me llegó un video de un joven esclavizado en el mundo de las drogas. Y le preguntaban al joven, ¿por qué usted llegó a ese estado? Y él decía, no, mis padres me botaron. Mis padres me botaron a la calle, ellos no tenían cómo pagar el arriendo, no tenían cómo comer y me dejaron por ahí. Yo conocí amistades, esas amistades me empezaron a ofrecer y aquí estoy a la edad de los 15 años, vueltos nada por el vicio. No tenían hasta ese momento quizás la oportunidad de conocer lo que nosotros hemos conocido y los privilegios que nosotros hemos tenido. Hermanos, hay personas que les ha tocado durísimo y desearían haber conocido el mensaje que usted y yo hoy tenemos el privilegio, y que muchas veces, aunque lo oímos, lo rechazamos con nuestra actitud y nuestro estilo de vida. Porque el Señor nos dice, haz las cosas de esta manera, y nosotros cada día preferimos hacerlas a nuestro gusto, a nuestros deseos, a nuestros hábitos, a nuestra voluntad. Y aunque de palabras no le estamos diciendo que no al Señor, con nuestra vida le estamos diciendo, Señor, yo hago lo que yo quiera. Pregunto, ¿Caín ofrendó? ¿Pidió Dios una ofrenda de sacrificio, una ofrenda para Jehová? ¿Sí la pidió Dios? Pregunto, ¿Caín la ofreció? Sí, hermanos, pero no lo hizo de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Lo hizo a su gusto, a su manera. Y muchos quieren venir a buscar, a adorar a Dios y reconocer a Dios en sus vidas a su manera, y no como Dios lo desea y lo pide de nosotros. Y por eso Caín no recibió la aprobación y la bendición de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, lo que hacemos no recibe la bendición de Dios, porque no lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Y eso se llama ¿qué? El pecado de la neutralidad. Reconozco a Dios, pero no hago lo que Dios me pide. Mas sin embargo oro, mas sin embargo estudio la Biblia, mas sin embargo vengo a la iglesia,
pero estoy engañado, porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Por eso Mateo 12:30 hace una solemne advertencia y dice, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, ¿qué, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos mantenemos neutros en nuestra vida espiritual y en vez de cada día ser mejores, lo que pasa es que estamos echando para atrás? Hermanos, por eso la vida cristiana no puede estancarse. Usted no puede decir, ya soy el mejor, ya me las sé todas. Por eso usted y yo cada día debemos ser humildes delante del Señor y decir, Señor, necesito hoy aprender algo más. Por eso la necesidad de que cada día haya una verdadera comunión con Dios. Qué triste que muchos se acuerdan de Dios solo el sábado. Del resto, durante la semana no cogen la Biblia, no oran, no estudian, se acuestan como si su vida dependiera de usted. Cuando no sabe si se vuelve a levantar otro día más. Cuando inicia el día, usted no encomienda sus planes a Dios, sale como si usted fuera Dios, que no dependiera de nada ni de nadie. Cuando estamos, dice la Biblia, que estamos viviendo los días más peligrosos de la historia de este mundo. Cuando hoy salimos de nuestros hogares y no sabemos si volvemos, hermanos. No sabemos si volvemos. Por eso el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Y cuándo somos del Señor? Cuando aprendemos a hacer lo que Él nos pide que hagamos en su palabra. Eso Jesús lo dijo. ¿Usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús? Vea lo que dice ahí, vamos ahí mismo, al libro. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús? San Juan, capítulo. San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vea quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús. Dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? ¿A quiénes? A los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos en ese momento? Su pueblo. Ahora ellos ya murieron. Ahora estas palabras son para el pueblo de Dios de los últimos días, o sea, nosotros. ¿Y qué dice la Biblia para nosotros hoy? ¿Qué dice Jesús? Dice Jesús a los hermanos de la iglesia de Puerta del Cielo que habían creído en Él. Si estamos aquí porque hemos creído en el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos, hermanos. Por eso, hermanos, durante la programación de esta mañana hemos señalado la importancia de conocer la verdad. La importancia, hermanos, de escudriñar las Escrituras. Este es el libro esto es lo más importante que usted debe buscar cada día. Este es el gran tesoro, donde encontramos la perla de gran precio, que es Cristo Jesús. Aquí se encuentra el tesoro infinito que el cielo quiere impartir y derramar sobre la humanidad. Y es lo que menos valor le da al ser humano. Porque la mayoría ni siquiera tiene una Biblia. Y los que la tienen por allá empolvada, vuelta a nada. Y la Biblia dijo el mismo Señor Jesús, allí en San Juan 5:39, que dice, a su pueblo también se lo dijo y hoy nos lo dice a nosotros. Vosotros, hermanos de Puerta del Cielo, quizás escudriñáis todos los días las Escrituras, porque quizás ustedes saben y entienden que en ellas tenéis la vida eterna. Pero la Biblia dice en el versículo 40, cuando no se han dado cuenta que a quien señala las Escrituras y a quien revela las Escrituras, quien es el que da la vida eterna y quien es el que es la vida eterna, ¿es a quién? A Cristo. Y el Señor quizás hoy tenga que decir, y vosotros no me queréis recibir porque estudian la Biblia, pero hacen lo contrario a lo que yo hago.
El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a diario andamos como perros y gatos, llenos de ira, impacientes. En vez de ser nuestro hogar un pedacito de cielo, es un pedacito de infierno. Y escudriñamos las Escrituras, pero no hemos aprendido a vivir la experiencia de aquel que habla y quien es el centro de las Escrituras, que es Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, y finalmente el pueblo de Dios de ese entonces lo rechazó. Hermanos, estará viniendo el Señor a través de su palabra cada día, a través de cada mensaje, a través de cada llamado a tocar la puerta de nuestro corazón. Y nosotros, por persistir en vivir la vida que estamos viviendo, que sabemos que deshonra al Señor, estamos quizás retirando de nuestro corazón a Cristo y le estamos diciendo: no, Señor, déjame que yo siga haciendo las cosas a mi manera. ¿Saben que el mensaje a la Odisea no es de casualidad? ¿Sabe por qué, hermanos, el Señor en el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: aquí yo estoy ¿a dónde? ¿Sabe por qué? Porque el terrible pecado de la neutralidad, de una vida de tibieza, hace que Cristo no pueda entrar en el corazón. Porque aunque me llamo cristiano, aunque pertenezco al pueblo de Dios, hermano querido, no hago lo que Cristo me pide que yo haga, no hago las obras que el Señor quiere que yo haga, al permitirle a Él entrar en mi vida. Y por eso en Apocalipsis 3, vea cómo inicia el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice en el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia, 14, dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, 3:14. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus ¿qué? Hermano querido, vuelvo a decirles, yo en esta mañana me puedo colocar corbata, pero el Señor conoce mi vida, el Señor conoce mis obras. Tú puedes venir con vestido bonito hoy, pero el Señor sí sabe la vida que tú llevas entre semana. El Señor sí sabe, el Señor sabe si estamos tomándolo en serio o no. El Señor sabe de qué manera estamos aprovechando el tiempo cada día. El Señor sabe si estamos o no estamos haciendo su voluntad. Dice aquí: yo conozco tus ¿qué? Hermano, ojalá estas palabras no nos caigan a nosotros, porque la Biblia dice: por eso dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres ¿qué? Neutros. Estamos como la palanca de cambio, ni para adelante ni para atrás. Peligroso, hermanos, peligroso. Y dice: ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir frío. No, yo no quiero nada que ver con Dios. Pues ¿quién coloca la mirada en esa persona? Antes uno ora por el que está mal, ¿sí o no? Pero si yo me hago llamar cristiano, hermanos, los ojos de otros que anhelan vivir para Cristo están puestos sobre este servidor. Y si yo no represento a mi Salvador como cristiano, ¿qué hago o qué siembro en el corazón de esa persona? Incredulidad. ¿Saben por qué muchas personas no quieren venir ni siquiera a la iglesia? Por nuestro propio testimonio. La gente dice: no, yo estoy mejor afuera. Imagínense esos hermanos malos. Se la pasan metidos en la iglesia y no, yo soy mejor, yo no soy ladrón. Vea ese cómo es de tramposo, vea ese cómo es de mentiroso. Eso siembra incredulidad y oprobio a la obra del Señor. Y por eso el Señor nos advierte: ojalá fuese frío. No seamos estorbo ni piedra de tropiezo para otros. En otras palabras, eso es lo que está queriendo decir. Si no quieres ser cristiano, no estorbes a los que sí lo quieren ser. No tomes las cosas de Dios en vano. Y por eso el Señor, en el mandamiento número 3 de la ley de Dios,
da una solemne advertencia a aquel que tome su nombre en vano, el Señor no lo tendrá. ¿Por qué? Por inocente. ¿Y cómo puedo tomar el nombre de Dios en vano cuando yo, profesando ser cristiano, ser hijo de Dios, no vivo para agradar a mi Señor y para hacer su voluntad, sino vivo para el mundo? Vivo como el mundo, como el mundo, me visto como el mundo, hablo como el mundo, actúo como el mundo. Y me hago llamar cristiano, tomo su nombre en vano. Porque el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece ¿para cuánto? Así lo dice la palabra del Señor allí en el libro de Primera de Juan 2, 15 al 17. Por eso, queridos, necesitamos decidirnos verdaderamente para el Señor. ¿Qué pasa cuando yo no me decido realmente a consagrarme a Dios para servirle a Él? Para hacer lo que Él me pida que deba de hacer en este tiempo en que hay tanta necesidad. Pues hermanos, finalmente me convierto, en vez de ser trigo, me convierto en cizaña. Y si no sirvo a Dios, por eso dice el que no es conmigo, o sea, el que no me sirve, el que no se deja usar por mí, entonces va finalmente a desparramar. O sea, ¿quién es el que finalmente lo va a utilizar? El diablo. Porque si mi mente no está ocupada en las cosas de Dios, en lo que Dios pide que haga, entonces va a estar ocupada. Solamente hay dos seres que se batallan en nuestra mente, Dios y Satanás. Lo vimos en la lección de esta semana. Si no estamos completamente consagrados a Dios, finalmente ¿quién es el que va a tomar el control? El diablo. Y vea esta solemne advertencia del Señor para los tibios. Y aquí podemos estar, hermanos. Aquí podemos estar llamándonos adventistas del séptimo día, llamándonos cristianos. Aquí podemos estar. Pero vea lo que dice en este libro, Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Dice, es verdad, hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que va a enviar a sus ángeles para reunir la cizaña y atarlos y quemarlos en el día final. Y el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Aquí puede haber cizaña, hermanos. Examinémonos si yo soy cizaña. ¿Y quién es la cizaña en la viña del Señor? Aquellos que no están obrando, actuando conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Yo puedo ser cizaña cuando en mi corazón hay egoísmo hacia mis hermanos, hay orgullo, hay jactancia, me creo más que los demás. Yo puedo ser cizaña, hermanos, cuando no hago lo que Dios quiere para su obra. Yo puedo ser cizaña, hermanos, de comodidad, cuando yo no me coloco en las manos del Señor para decir, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? ¿Y qué dice para aquellos que finalmente son tibios? Versículo 17, tú dices, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y vivimos felices aquí sentados. Ya vamos derecho para el cielo. No tengo necesidad de nada. Cuando no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Hermanos, cuando creemos haberlo alcanzado todo y vivimos una vida de comodidad, una vida donde no estamos dispuestos a sacrificarnos para la obra del Señor, y lo veíamos esta mañana, hermanos, cuántas personas entregaron su vida en la Edad Media para mantener la verdad en alto, para que este evangelio llegase hoy a nosotros. Usted no sabe cuántos millones, leas el conflicto de los siglos, cuántos mártires, esos 2800 que murieron por la guillotina, son poquitos para la cantidad. Millones de mártires fueron decapitados, fueron quemados vivos.
fueron estrangulados, fueron torturados hasta la muerte para darnos el privilegio a nosotros de tener este evangelio en nuestras manos, para que Cristo pudiese entrar a nuestro corazón y transformar nuestra vida. Y qué triste, hermanos, que por nuestra desobediencia, por nuestra negligencia, por nuestra pereza espiritual, por nuestros deseos y malos hábitos, le estamos diciendo al Señor: no entre a mi vida. Lo estamos dejando a la puerta de nuestro corazón. Y vea lo que dice el versículo 19. Hermanos, esto no será para siempre. Esto no será para siempre. Por eso hoy el Señor nos reprende, nos exhorta de esta manera, no para condenación. Porque cuando usted recibe hoy que estás escuchando la voz de Dios, esta reprensión, para que mires cómo está tu vida, para que mires qué estás haciendo realmente para Dios, puedes recibir esta amonestación como una reprensión de amor y de misericordia, porque el Señor nos ama y no quiere que perezcamos siendo engañados por el diablo, llevando solo un nombre de cristiano cuando no estamos viviendo realmente para Cristo. Porque el Señor nos pide que hagamos cosas para Él y siempre hay un pero: no hay tiempo, estoy cansado, no hay dinero, no hay esto, no hay aquello, no sé. Incluso hasta la ignorancia la colocamos por encima. Vamos, ¿me acompaña a dar no, yo no sé. ¿Cómo así que no sé? Y a todos el Señor nos ha dado este manual. Si no sabes, hermanos, perdonen que se lo diga tan fríamente, si no sabes es porque no has querido. Si eres ignorante de las Escrituras, esa ignorancia, hermano, querido amigo, querida amiga, no te va a excusar en el día final. Porque vuelvo a preguntar, ¿a alguien le tienen prohibido tener una Biblia y estudiarla? ¿Saben lo que sucedía en el tiempo de la Edad Media, hermanos? ¿Por qué la gente era perseguida y era matada? Por estudiar la Biblia y por tener la Biblia y por predicar la Biblia. Y más sin embargo, la gente se esforzaba a costa de su propia vida. Incluso hubieron reyes, dice el capítulo 12 del conflicto de los siglos, que hubieron reyes que estuvieron dispuestos, cuando conocieron el Evangelio, a perder aún sus riquezas, su trono. Este rey Luis XVI, hermanos, estuvo dispuesto a perderlo todo porque permitió que Jesús entrara a su vida y transformara su corazón. Y prefirió la guillotina, prefirió que le cortaran la cabeza, que negar a Jesús, que negar a hacer su voluntad. O era retractarse de lo que había creído, o era que le cortaran la cabeza. ¿Y sabe qué prefería la gente? Que le cortaran la cabeza. Y hoy que el Señor nos pide una prueba menos, hoy que somos probados a menos temperatura, no estamos dispuestos ni siquiera. Y la Biblia dice: si con los de a pie nos cansamos, ¿cómo será cuando nos toque con los de a caballo? Hermanos queridos, ha llegado el tiempo de examinarnos. ¿Estoy viviendo una vida neutral? Porque el hecho de que me llame cristiano o cristiana y no esté haciendo realmente lo que Dios pide para mí en este tiempo, de acuerdo a lo que Dios me ha dado, porque cada uno recibirá y dará cuentas de lo que ha recibido y de la influencia que podría haber ejercido con lo que ha recibido. En años, en tiempo, en salud, en bienes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos años? Y pudiendo ser más de lo que somos, no hemos sido, porque no hemos querido. No porque no haya poder en el Señor, sino porque no hemos querido, porque nos hemos conformado a una vida neutra. Y hermanos, si hoy no nos despertamos por la misericordia del Señor, el Señor tendrá que hacerlo por amor a nosotros de otra manera. ¿Y qué dice el Señor? He aquí, yo reprendo, yo llamo, yo amonesto. Y quizás esta sea una reprensión delante de ustedes, del Señor.
Pero finalmente el Señor dice, bueno, no aprendieron la reprensión, pues yo voy a castigar, a ver. Yo voy a castigar. Y vean lo que dice Eventos de los últimos días. ¿Por qué hoy sucede lo que sucede? ¿Por qué muchas veces nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo hoy en el mundo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que esas cosas nos pasen? Dice, las plagas que Dios está permitiendo caer sobre la tierra, arrasando estructuras, llevando a miles de vidas a la miseria, al dolor. ¿No harán estos juicios recapacitar a los que profesan ser cristianos? El Señor los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Hermanos, porque si hay algo que paraliza la vida del cristiano en una vida neutral, es el pecado. Es el pecado. Cuando no estamos haciendo las cosas bien, eso nos frena para servir al Señor. Y si no, diga los que no le han entregado su vida a Cristo todavía, ¿qué los tiene frenados? El pecado. Dice, no, yo hasta que no deje esto, hasta que no deje aquello. ¿Y por qué no lo deja? Tome una decisión, nada más. Y el Señor le dará el poder para vencer. Amén. Amén. Pero ¿por qué no toman una decisión? Porque no quieren abandonar el pecado, y el pecado los tiene esclavizados. Y prefieren persistir en esa condición que recibir la salvación y la vida eterna y el perdón gratuito que el Señor nos da mientras tengamos vida. Y muchos prefieren morir en el pecado que estar dispuestos a abandonarlos para seguir a Cristo. No tendrán excusa, hermanos. No tendrán excusa. Pero el pecado neutraliza la vida de aquel que no cree verdaderamente en la palabra del Señor. Y saben, yo tenía que decirles la verdad. ¿Quiere que les diga algo? Ustedes no creen en Dios. Si ustedes creyeran realmente en Dios, tomarían una decisión para el cielo. El día que realmente le crean a Dios, van a tomar la decisión. De lo contrario, están engañados por Satanás creyendo que creen. Y eso no significa creer. Creer es el que actúa, es el que hace, es el que vive, es el que revela en su vida, hermanos, que realmente Cristo vive en él. Y muchos tendrán que creer bajo el dolor, bajo el castigo. Muchos tendrán que creer cuando este mundo sea zarandeado por las cosas que van a venir muy pronto sobre este planeta Tierra. Ese día creerán. Y muchos lamentarán no haber hecho más de lo que hicieron por no haber tomado una decisión. Vea, hermanos, cuando Dios nos pide que hagamos algo es porque Él desea lo mejor para nosotros. Es porque Él desea que nosotros seamos mejores. Y es porque Él sabe que tú puedes hacerlo con su poder y con su ayuda. No hacerlo significa que yo no creo en el poder de Dios. Y por eso estoy como estoy, vivo como vivo y tengo lo que tengo. Pudiendo vivir mejor, ser mejor y tener algo mejor para la gloria del Señor. Por eso termino diciendo lo que dice aquí. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran las calamidades. Y lo acabamos de leer en Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo al que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y ni siquiera muchas veces. Antes endurece más el corazón de muchos. Yo he visto personas que han muerto en el pecado. Después de pruebas duras se han endurecido más y han jugado con la misericordia de Dios. Y ya finalmente Dios ya no insiste. Dios sabe hasta qué momento insistir. Por eso yo como humano no puedo desechar a nadie, por muy pecador que sea. Por mucho que se le haya hablado, mi deber es seguir insistiendo. Porque el único que sabe hasta qué punto se cierra mi corazón es el Espíritu de Dios. Y es ahí cuando Él ya no obra más. Cuando se comete ese pecado donde se rechaza continuamente, el Espíritu nos deja las riendas del diablo, porque es lo que hemos escogido. El que conmigo recoge, conmigo ¿qué? Desparrama. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Sé celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Sé celoso y arrepiéntete, porque yo estoy a la puerta y llamo.
Pero si no hay un verdadero arrepentimiento y un reconocimiento del pecado, hermanos, nunca podremos ser perdonados y nunca vamos a vencer esa esclavitud. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, que Él claramente ha revelado en su palabra, que tiene misericordia, que nos ama y que no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y se arrepienta realmente para entregarle su vida al Señor. Hermanos, ese es el deseo de Dios para nosotros en esta mañana. Que realmente le abramos la puerta de nuestro corazón al Señor. Que realmente le busquemos de corazón. Y hermanos, entonces para nosotros, ese llamado que el Señor hace, donde hay pocos obreros dispuestos, hermanos, será un llamado de privilegio. Y ya no estaremos ociosos sin hacer nada, sino diremos: Señor, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer para tu obra? Señor, dispongo mi tiempo, mis talentos, mis capacidades, tengo pocos recursos, pero los coloco en tus manos, bendícelos. Aquí que tenemos tantas posibilidades de llevar el Evangelio a miles de personas, la pregunta es: ¿por qué no lo hacemos? De mil maneras. Aquí nadie nos prohíbe. Solo falta un corazón entregado sin reservas. Solo falta que ya no sigamos viviendo una vida de neutralidad, llamándonos cristianos, pero no viviendo para Cristo. Solo falta una verdadera entrega del corazón. Y Dios hará posible eso en tu vida y en mi vida, para nuestra salvación y para la salvación de quienes amamos. Amén. Esta obra ya la hubiese podido terminar los ángeles. Pero ¿saben por qué el Señor permite que nosotros la hagamos? Porque esta obra en nosotros nuestra propia salvación. Porque entre más servimos a Dios, más semejantes seremos a Él. Amén. Amén. ¿Te gustaría a ti en esta hora que el Señor te diese un corazón nuevo? ¿Un corazón conforme al corazón de Él? Pues permítele primero entrar a tu corazón. Y el Señor desde adentro va a cambiar ese corazón insensible, neutral. Ese corazón que no siente el amor de Dios por los que perecen, y te dará un corazón nuevo para servirle y para que vivas para la gloria de su nombre.